por las instalaciones de agua y por las instalaciones eléctricas, la población en la 21-24 vive bajo riesgo eléctrico casi en su totalidad. La voy a molestar a Paz Ochoteco de la Fundación Temas, con quien hemos venido laburando, por ejemplo, el tema del agua, que me avisó hace unos días de esta situación con el informe que están sacando. Lo que pasa es que cayó en el bendito momento preelectoral, donde parece que la agenda es únicamente electoral, aunque estos temas son los centrales, que es la vida cotidiana, y tiene la amabilidad de atendernos Paz. Buen día, Paz, gracias por la espera. Acá Jairo Estracha, todo el equipo de Buenas tardes China, te saludamos. ¿Cómo andás? Buen día, Jairo, ¿cómo estás? Bueno, muy agradecida otra vez de que nos den un espacio para poder hacer visible la situación de Villa 21-24 Zabaleta. No sabía que Contanos. era tan mala mi cámara. No, no, estamos bien. Contanos qué arroja este informe. Yo veo datos en el trabajo que ustedes hicieron junto con la organización ASIG, pero me interesa que cuentes qué es el riesgo eléctrico y cuánta gente está en esa situación. Bueno, como decías, hicimos un relevamiento junto con ASIG y con el Observatorio Villero de La Poderosa, que ya les habíamos compartido el de agua, y ahora hicimos este de riesgo eléctrico. Bueno, el riesgo eléctrico es una combinación, digo, tiene diferentes causas, algunas como para poder contarlo fácil, algunas tienen que ver con el interior de la vivienda y otras tienen que ver con la infraestructura de la red que debería dar el suministro de energía eléctrica, ¿no? Entonces en el caso del barrio hay una muy mala combinación, que son condiciones habitacionales muy riesgosas, que ahora si querés contamos un poquito más de eso, y que se combinan con un barrio que tiene conexiones informales, que tiene una red de infraestructura eléctrica que es defectuosa, insuficiente, que tiene un montón de incompleta también, digamos. Entonces, esa combinación de factores hace que hayamos encontrado que el 93% de las viviendas del barrio presentan un riesgo eléctrico, en algunos casos muy grave. Principalmente en nuestro relevamiento tuvo que ver con relevar estas instalaciones intradomiciliarias, digo, no seguras, por cableados que no están bien, por falta de disyuntor o por falta de térmica, que digamos, nosotros siempre tratamos de explicar que cuán importante es tener una vivienda o una casa que tenga todo el circuito eléctrico correctamente construido, porque una térmica protege una instalación, pero un disyuntor protege la vida de las personas. Claro. Y en el caso de la Villa 21-24 de Zabaleta, hay muy pocas casas que tienen todos esos circuitos de protección que hacen que una familia, especialmente cuando hay niños y niñas o personas con discapacidad, que habitualmente son las más afectadas por una posibilidad de una descarga eléctrica, estén protegidas, y eso no pasa en el barrio, te diría, en casi ninguna de las viviendas. Por otra parte, sabemos que, y toda persona sabe por cuando te pasa algo en tu casa, que todas las cuestiones eléctricas y de electricidad son carísimas, y que entonces, digo, esta situación del 93% de las familias se encuentra en un barrio donde todas las familias están por debajo de la línea de pobreza y muchísimas por debajo de la línea de indigencia. Estamos escuchando a Paz Ochoteco sobre el relevamiento que hicieron en la Villa 21-24 sobre la situación de condiciones de hábitat muy peligrosas porque, repito lo que estaba diciendo, hay 93% de las personas que viven bajo riesgo eléctrico. Esto se combina, Paz, con un momento donde estaba viendo los datos del presupuesto 2026 del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que según el relevamiento de la propia ASIG y otras ONGs, estamos hablando del presupuesto para barrios populares más bajo en 14 años en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Esto se combina con dos situaciones. Un presupuesto, el más bajo en 14 años, para el IBC, que es el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, encargado justamente del mejoramiento de los barrios y de todo lo pendiente de los barrios. Y se combina también que la Villa 21-24 tiene una causa de riesgo eléctrico
a cargo del juzgado número 4 del contencioso administrativo de la jueza Elena Liberatori, que también tiene 13 años de incumplimiento. Una causa que justamente inicia en 2010 y en 2013 la propia jueza dicta una sentencia en el que el gobierno de la ciudad debía presentar un proyecto eléctrico adecuado para poder sacar del riesgo, digamos, justamente a la comunidad de Villa 2124. Hasta el 2025 se tomó el gobierno de la ciudad para presentar un proyecto eléctrico adecuado, es decir, 12 años más tarde, y finalmente, después de 12 años, el gobierno asume que tiene que ofrecer más suministro eléctrico, increíblemente con el doble de transformadores que existen hoy en la 21, ¿no? Hoy en la 21 tiene 28 transformadores y el gobierno dice que hacen falta 28 más. En esa línea, digamos, con causas judiciales, en este caso, que también hablan de la necesidad y de la lucha de la comunidad por poder, acceder a sus derechos, el gobierno de la ciudad sigue bajando el presupuesto que asigna a los barrios. Y es realmente alarmante. Ese análisis presupuestario que inicialmente hizo ASIG y que lo hace todos los años y que es un insumo justamente para que la legislatura pueda discutir, aunque vemos poca intención en eso, después si quieres hablamos de eso, pero así hace ese análisis presupuestario y este año nos acompañó haciendo un análisis de los últimos 14 años de presupuesto del IBC. Es llamativo que este año, en medio de una crisis, con una sostenida crisis habitacional en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad asigna al Instituto de la Vivienda el 0,64% de su presupuesto. Y es el más bajo de los últimos 14 años. Y en el caso de la Villa 2124 y Zabaleta, que te veníamos contando de la obra de agua que también estaba postergada, en los últimos 14 años a la Villa 2124 Zabaleta se le asignó el 1,1% del presupuesto del IBC. Es el barrio popular más poblado de la ciudad de Buenos Aires, donde hoy viven 80.000 personas. A mí siempre me gusta compartir un dato que es, en los últimos 50 años, la ciudad de Buenos Aires creció en un 5%, mientras la Villa 2124 creció en un 567%, con una población que tiene el 40% de niños y niñas, es decir, que tiene la estructura poblacional opuesta a la de la ciudad, y sigue postergada claramente porque no está asociada a ningún proyecto urbanístico que a la ciudad le interese. Entonces es realmente increíble que este presupuesto, y que la legislatura no esté discutiendo este presupuesto. Yo te compartía a vos también por fuera de aire que en el presupuesto 2026 se le va a asignar más recursos a la refacción del autódromo que a todo el IBC, es decir, que a todos los servicios en barrios populares y a todas las obras pendientes en barrios populares, que no son las únicas. Entonces, es realmente muy alarmante, como vos decías antes, no hay agenda para esto. Evidentemente la ciudad de Buenos Aires y gran parte de su electorado no está mirando a los barrios. Hay una vulneración brutal de derechos, brutal e histórica de derechos en los barrios. Y y en este caso, en el de riesgo eléctrico, es aún más brutal porque tenemos una gestión de gobierno de la ciudad que profundiza esa postergación de los barrios, especialmente la 21-24, por estos datos que dábamos. Sí, Paz, yo te digo, quiero pasar en limpio y dejar tendido el puente para que sigamos hablando como siempre, porque cuando salís del ruido del tema electoral, financiero y las grandes cuestiones macro, de golpe estos hechos, acá estamos hablando de un barrio así del tamaño que vos decís en la ciudad de Buenos Aires, 80.000 personas, el 40% chicos, que creció mucho más que el resto de la población, donde tenés el 93% de las personas con riesgo eléctrico, donde además estamos viendo un momento de baja de presupuesto para barrios populares al menor nivel en 14 años, y donde estás diciendo, repito todo esto porque nos escuchan muchos colegas que seguramente después levantan el tema, le está asignando el gobierno de la ciudad más presupuesto al autódromo que a todas las obras en barrios populares. La verdad,
impresionante, y por eso queríamos tenerte, y gracias por bancarme todos estos días que yo te decía, ya vamos a hablar al aire, ya vamos a hablar al aire, porque yo quiero sostener esto en la agenda, porque como vos decís, es como lo concreto de un montón de gente, un montón de chicos, pero nos queda siempre como relegado, y también da la impresión que queda relegado en la discusión general. Así que te dejo para que vos cierres, Paz. Perdón, no, decirte, y es esto que te decía, en el caso de riesgo eléctrico, es un ejemplo de riesgo eléctrico en la Villa 21-24 y Zabaleta, es un ejemplo terrible de cuánto queda relegado, digo, porque en esta situación interviene un juzgado que además tiene a cargo, la jueza liberatoria tiene a cargo la Secretaría ad hoc por causas colectivas de todas las villas, que no exigen ni el cumplimiento de sus propias sentencias, que digo, una causa incumplida de 13 años con este nivel de riesgo, hablamos de riesgo de vida de las personas, te podría contar millones de historias de electrocución de niños, de personas en general del barrio, de pérdida de cosas materiales, de incendios. Digo, la realidad es que lo que trae el riesgo eléctrico asociado a condiciones habitacionales de humedad y de filtraciones en los techos es enorme el riesgo. Y digo, hay un juzgado que no hace cumplir la sentencia, hay un gobierno de la ciudad que no cumple y que además define cómo va a seguir postergando a los barrios y no planifica en absoluto el mejoramiento. Y en este caso, ahora también es importante hablar de esto porque acaba de ingresar el presupuesto 2026 a la legislatura y vemos una legislatura que no comunica mucha intención de incluir perspectiva de derechos en el presupuesto 2026, ni de establecerle metas al Ejecutivo de qué tiene que cumplir. No vemos ahí, digo, nos hemos juntado desde la mesa técnica del barrio con distintos bloques, fuimos a la comisión de presupuesto, estamos pidiendo una reunión con la comisión. ¿Te parece que, después lo seguimos por privado, estaba pensando si un día no podemos ir a transmitir desde el barrio y poner el cuerpo ahí para estar mostrando todas estas cuestiones que son números, pero que en la estar ahí se ven más? Pero bueno, la seguimos por privado, ¿te parece? Dale, estaría buenísimo y les agradecemos enormemente por el espacio, Jairo, como siempre. Abrazo grande, Paz. Abrazo. Paz Ochoteco, coordinadora de la Fundación Temas.